Mi hija Linda me llamó hace 3 semanas y me preguntó si quería ir a dar un paseo. Solo uno corto, dijo. Alrededor de la manzana. Le dije que estaba cansada. La verdad es que no podía recordar la última vez que había caminado más allá de mi buzón sin necesitar sentarme después. Ella no insistió. Nunca lo hace. Pero oí algo en su silencio que se quedó conmigo mucho después de colgar. No era exactamente lástima, era algo más cercano a la resignación, como si ya hubiera decidido que me estaba convirtiendo en alguien que no puede. Soy Margarita, tengo 83 años, y necesito contarte algo sobre lo que nadie me advirtió. Lo primero que pierdes no es tu memoria, no es tu vista, ni tu oído, ni siquiera tu mente, son tus piernas. Y cuando tus piernas se van, todo lo demás las sigue. Tu independencia, tu confianza, la vida que pensabas que seguirías viviendo hasta el final. No lo vi venir. Nadie lo ve. Un mes estás bien. Al siguiente te agarras al mostrador de la cocina solo para levantarte de una silla. Te dices que solo estás teniendo un mal día, luego una mala semana. Luego dejas de llevar la cuenta porque admitir cuánto tiempo ha pasado lo hace real. Hace 3 meses me caí en mi baño. No fue una caída dramática. No me rompí nada. Ni siquiera me salió un moratón. Simplemente caí. Un momento estaba alcanzando una toalla. Al siguiente, mis piernas no estaban ahí. No se doblaron ni se dieron de alguna manera obvia. Simplemente no eran lo suficientemente fuertes para sostenerme cuando mi equilibrio se desplazó medio centímetro hacia la izquierda. Me quedé sentada en ese suelo frío de baldosas durante 20 minutos antes de poder levantarme. No porque estuviera herida, porque estaba aterrorizada. Lo que me asustó no fue la caída, fue darme cuenta de que ya no confiaba en mi propio cuerpo. Empecé a evitar cosas después de eso, cosas pequeñas. Cosas que me decía a mí misma que no importaban. Dejé de llevar cestas de ropa arriba. Dejé de caminar hasta el final del camino de entrada para revisar el correo. Dejé de aceptar invitaciones que requerían que estuviera de pie durante largos periodos o navegara por terreno irregular. No decidí volverme más pequeña. Simplemente sucedió, una invitación rechazada a la vez. Sara lo notó antes que yo. Vive 2 puertas más abajo y una tarde apareció en mi porche con Emma, su hija de 8 años, sosteniendo una fuente. Hice demasiado, dijo, lo cual era mentira. Sara nunca hace demasiado de nada. Las invité a pasar porque habría sido de mala educación no hacerlo. Emma se sentó en la mesa de mi cocina, balanceando las piernas, mirándome moverme por la cocina con esos ojos amplios y serios que tienen los niños cuando están descifrando algo. Puse 3 platos en la mesa. Mi mano tembló un poco llevando los vasos de agua. ¿Están cansadas sus piernas, señora Margarita?, preguntó Emma. Sara le lanzó una mirada, pero yo lo descarté con un gesto. Un poco, dije. Las piernas de mi abuela también se cansan, dijo Emma. Ahora tiene que usar un andador. Sonreí. No dije nada. Pero más tarde, después de que se fueron, me paré frente al espejo de mi baño y miré mis piernas. ¿Realmente las miré? ¿Cuándo se habían vuelto tan delgadas? Mis muslos, que solían ser sólidos, musculosos por años de correr detrás de 5 hijos, se veían disminuidos. La piel colgaba de manera diferente. Presioné mi pulgar en mi pantorrilla y dejó una pequeña marca que tardó demasiado en desaparecer. No solo estaba perdiendo fuerza, estaba perdiendo el músculo mismo. Y fue entonces cuando me enfadé, no con mi cuerpo, conmigo misma, porque había pasado los últimos 2 años comiendo las mismas comidas de siempre. Tostadas y té para el desayuno, un sándwich para el almuerzo, lo que fuera fácil para la cena. No me estaba muriendo de hambre, pero tampoco estaba alimentando mis músculos. Y los músculos, aprendí, no esperan. Si no les das lo que necesitan, se van. Silenciosamente, gradualmente. Hasta que un día alcanzas una toalla y terminas en el suelo. Empecé a leer.
No soy buena con las computadoras, pero le pedí a mi hijo Miguel que me imprimiera algunos artículos sobre la pérdida muscular en adultos mayores. Sarcopenia lo llamaban. Odiaba esa palabra. Sonaba como un diagnóstico, como algo que te sucede, no algo que puedes combatir. Pero enterrado en esos artículos había algo que no esperaba. Comida, no medicina. No fisioterapia, ni siquiera ejercicio, aunque eso también importaba. Comida, del tipo correcto, comida consistentemente, podía reconstruir lo que había perdido. Sonaba demasiado simple, pero estaba lo suficientemente desesperada como para intentarlo. Fue entonces cuando empecé a experimentar. No revisé todo de una vez. Solo añadí una cosa, luego otra, pequeños cambios que no se sentían como castigo o alguna dieta complicada en la que fracasaría en una semana. Y lentamente, tan lentamente que casi no lo noté, empecé a sentirme diferente, más estable, más fuerte, menos asustada. Han pasado 3 meses desde que empecé. La semana pasada caminé hasta el final de mi calle y de vuelta sin parar. Esta mañana me levanté de mi silla sin apoyarme en el reposabrazos. Cosas pequeñas. Pero no se sienten pequeñas para mí. Así que déjame contarte lo que aprendí. No porque esté intentando enseñarte, sino porque desearía que alguien me lo hubiera dicho antes. Tus piernas no se debilitan solo porque eres vieja. Se debilitan porque no las estás alimentando. Y si todavía te mueves, todavía te mantienes de pie, todavía puedes elegir qué pones en tu plato, no es demasiado tarde. La primera comida que lo cambió todo para mí fueron las batatas. Lo sé, suena aburrido, pero escúchame, siempre había pensado en las batatas como un acompañamiento del Día de Acción de Gracias. Algo que hacías una vez al año, ahogado en mantequilla y malvaviscos, y olvidabas hasta el próximo noviembre. Pero una tarde estaba en el supermercado y ahí estaban en un contenedor junto a la sección de frutas y verduras. Naranjas polvorientas, de piel rugosa, sin nada de especial. Compré 3, no sé por qué. Esa noche limpié una, la pinché varias veces con un tenedor y la puse en el horno. 45 minutos después la abrí, añadí un poco de mantequilla y canela y me la comí con un trozo de pollo a la plancha. Sabía bien, nada especial, pero a la mañana siguiente algo era diferente. No me desperté con ese dolor profundo en los muslos, el que hacía que levantarme de la cama se sintiera como una negociación. Al principio no pensé mucho en ello, probablemente dormí mejor, me dije. Pero seguí comiéndolas, una cada 2 días, a veces en puré, a veces asadas con un poco de aceite de oliva y sal. Y después de 2 semanas noté que ya no estaba rígida por las mañanas, no completamente sin dolor, pero más ligera, como si mis piernas hubieran decidido cooperar de nuevo. No lo entendía entonces, pero ahora sí. Las batatas están llenas de algo llamado betacaroteno, que tu cuerpo convierte en vitamina A. La vitamina A no solo ayuda a tus ojos o tu piel, ayuda a tus músculos a repararse. Verás, cada vez que te mueves, cada paso, cada vez que te levantas, estás creando pequeños desgarros en tus fibras musculares. Eso es normal. Así es como los músculos se fortalecen. Pero a medida que envejeces, tu cuerpo se vuelve más lento sanando esos desgarros. Y si no le das los nutrientes correctos, esas pequeñas lesiones se acumulan. De ahí viene la rigidez, el dolor, la sensación de que tus piernas son más viejas que el resto de ti. Las batatas ayudan a tu cuerpo a arreglar ese daño más rápido. También combaten la inflamación, lo cual ni siquiera sabía que era un problema hasta que empecé a sentir lo que era no tenerla. Durante años pensé que el dolor en las articulaciones era solo parte de envejecer, algo que aceptas como el pelo gris o necesitar gafas de lectura, pero la inflamación no es inevitable. Es tu cuerpo respondiendo al daño que no puede seguir el ritmo, y las batatas silenciosas constantemente ayudan a calmar esa respuesta. Hay algo más también. Potasio
Había oído que el potasio era importante, pero siempre lo asociaba con los plátanos. Resulta que las batatas tienen aún más. El potasio evita que tus músculos se acalambren. Les ayuda a contraerse correctamente cuando te mueves. Sin suficiente, tus piernas se sienten débiles, temblorosas, poco fiables. Solía tener estos calambres terribles en las pantorrillas por la noche, del tipo que te despierta de golpe y te deja cojeando al día siguiente. No he tenido ni uno desde que empecé a comer batatas regularmente. Ni uno. No contraté a un entrenador. No empecé algún programa de ejercicio riguroso. Solo empecé a darles a mis músculos lo que estaban pidiendo, y mis piernas respondieron. La segunda cosa que añadí fue avena. Ahora sé lo que estás pensando. La avena es aburrida. Comida de viejos. Y tienes razón. Pero aburrido no significa inútil. Empecé a comer avena para el desayuno como un mes después de todo este experimento, principalmente porque no sabía qué más probar. La hice con leche en lugar de agua. Añadí un puñado de arándanos y una cucharada de miel. No era elegante, pero me llenaba de una manera que las tostadas nunca lo hicieron. Y a media mañana noté algo. No me estaba arrastrando. Normalmente, para las 10 u 11 de la mañana, sentía esta ola de agotamiento. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera caminando por el agua. ¿Lo había culpado a la edad? A no dormir bien. A todo excepto al obvio. No le estaba dando a mi cuerpo energía constante. Las tostadas y el té pueden llevarte por una hora, pero la avena dura. Libera energía lentamente, lo que significa que tus músculos no están funcionando en vacío para la hora del almuerzo. Y cuando tus músculos tienen combustible no se sienten débiles, no se rinden a mitad de una tarea, simplemente sigues adelante. No me di cuenta de cuánto había estado racionando mi energía hasta que no tuve que hacerlo más. Un sábado limpié toda mi cocina. Limpié las encimeras, fregué el fregadero, trapeé el suelo. No tuve que parar. No tuve que sentarme a mitad de camino y convencerme de terminar. Simplemente lo hice. Y cuando terminé no estaba exhausta. Me hice el almuerzo. Incluso consideré dar un paseo, aunque no lo hice ese día. Pero el hecho de que lo considerara, eso era nuevo. La avena también tiene algo llamado magnesio que aprendí que ayuda a tus músculos a relajarse. Solía despertarme con las piernas tan tensas que apenas podía estirarlas. Ahora me despierto y se sienten normales, no perfectas, no de 20 años, pero normales, y eso lo aceptaré. La tercera comida que añadí no se sentía como comida al principio, se sentía como una indulgencia. Aguacates. Siempre había pensado en los aguacates como algo de moda, algo que la gente joven pone en tostadas y publica fotos. Pero una tarde Sara me trajo la mitad de uno que no había terminado. No voy a comerlo, dijo, y odio desperdiciar comida. Le agradecí, aunque no tenía idea de qué hacer con él. Terminé aplastándolo con un tenedor, añadiendo un poco de sal y pimienta y untándolo en un trozo de pan integral. Sabía cremoso, rico, mejor de lo que esperaba. Comí la otra mitad al día siguiente, y al día siguiente compré el mío. No noté el cambio de inmediato, pero como 2 semanas después me di cuenta de que mis rodillas ya no dolían cuando me levantaba. No siempre, de todos modos. Me había acostumbrado tanto a ese pequeño pinchazo agudo de dolor, como si mis rodillas estuvieran protestando, que no me di cuenta de que se había desvanecido hasta que casi se había ido. Los aguacates, descubrí, están llenos de grasas saludables, del tipo que reduce la inflamación en lugar de causarla. Todos esos años había evitado la grasa porque pensaba que era mala para ti. Resulta que estaba equivocada. Mis articulaciones la necesitaban. Mis músculos la necesitaban. Y una vez que empecé a dársela, dejaron de castigarme. Los aguacates también tienen más potasio que los plátanos, lo cual no sabía hasta que lo busqué. Y están llenos de vitamina E que ayuda a proteger tus músculos del daño a medida que envejeces.
Empecé a añadirlos a las ensaladas, mezclándolos en huevos revueltos, comiéndolos solos con una cuchara cuando no me sentía con ganas de cocinar y mis piernas seguían fortaleciéndose. No de la noche a la mañana, no de alguna manera milagrosa e increíble, solo constantemente, como si mi cuerpo finalmente estuviera recibiendo lo que había estado pidiendo todo el tiempo. Necesito hacer una pausa aquí y contarte algo. Esta no es una historia de milagros. No lo arreglé todo. No revertí el tiempo, pero sí dejé de encogerme. Dejé de evitar las escaleras. Dejé de dudar antes de levantarme. Dejé de encogerte cada vez que alguien sugería un paseo. Y eso, poder moverme por mi propia vida sin miedo, se siente como todo. A continuación, te contaré sobre los otros alimentos que me mantuvieron en marcha. Los que me dieron resistencia aliviaron el dolor y me hicieron sentir que mis piernas eran mías de nuevo. Pero por ahora solo diré esto. Si tus piernas se sienten más débiles de lo que solían, no lo estás imaginando y no eres impotente. A veces la respuesta no es complicada. A veces solo está ahí en el pasillo de frutas y verduras esperando a que te des cuenta. Seguí adelante. No porque de repente me volví disciplinada o motivada o cualquiera de esas cosas que a la gente le gusta elogiar. Seguí adelante porque tenía miedo de parar. Miedo de que si aflojaba, aunque fuera unos días, mis piernas recordaran cómo ser débiles de nuevo. Y no podía volver a eso. Como a las 6 semanas, Emma vino después del colegio. Sara tenía una reunión tarde en el trabajo y yo me había ofrecido a quedarme con Emma un par de horas. Se había convertido en nuestra rutina. Emma haría su tarea en la mesa de mi cocina mientras yo nos preparaba un tentempié. Ese día quería fresas. Tenía un contenedor de ellas en la nevera, pequeñas y de un rojo intenso. Las enjuagué bajo agua fría y las puse en un cuenco entre nosotras. Emma comió 3 antes de mirarme. «Ya no camina despacio», dijo. Parpadeé. «¿Qué?» Cuando camina, ya no es despacio como antes. No lo había notado. Pero tenía razón. Hace 2 meses arrastraba los pies, pasos cuidadosos, tentativos, como si estuviera probando el suelo antes de confiar en él. Ahora simplemente caminaba. «Supongo que me siento un poco mejor», dije. Emma asintió, ya alcanzando otra fresa. «Bien, me gusta cuando no está cansada». Era algo tan simple de decir, pero pesaba en mi pecho. No me había dado cuenta de que ella había estado observando. No había pensado en lo que significaba para ella cuando me movía de manera diferente. Pero por supuesto que lo notó. Los niños siempre lo hacen. Miré las fresas en el cuenco, brillantes y suaves y casi demasiado perfectas. No sabía entonces lo que sé ahora, que esas bayas estaban haciendo más por mí de lo que entendía. Las bayas se convirtieron en la 4ª cosa, no porque lo planeara, sino porque Emma seguía pidiéndolas, y porque una vez que empecé a prestar atención, me di cuenta de lo bien que me sentía los días que las comía, menos rígida, menos adolorida. Mis rodillas no crujían cuando me agachaba a recoger algo del suelo. Empecé a tener arándanos congelados en el congelador. Añadía un puñado a mi avena por la mañana o los mezclaba en un batido cuando no me sentía con ganas de masticar. Frambuesas, fresas, moras, lo que estuviera de oferta, lo compraba. No fue hasta que se lo mencioné a mi hijo Miguel en el teléfono una tarde que aprendí por qué marcaban tanta diferencia. «Están llenas de antioxidantes, mamá», dijo. «Combaten la inflamación, protegen tus células». No sabía lo que eso significaba exactamente, pero sabía que mi cuerpo se sentía diferente cuando las comía, más ligera, más suelta, como si mis músculos no estuvieran constantemente preparados contra alguna amenaza invisible. También aprendí que las bayas ayudan a tu cuerpo a producir colágeno, que mantiene tus tendones y ligamentos fuertes. Los tendones fuertes importan más de lo que nunca me di cuenta. No son solo tus músculos los que te suben un tramo de escaleras. Son los tendones conectando esos músculos a tus huesos. Los ligamentos manteniendo tus rodillas juntas.
Si esos se desgastan, no importa qué tan fuertes sean tus músculos, todavía te sentirás débil. Las vallas estaban protegiendo partes de mí que ni siquiera sabía que necesitaban protección. Y la mejor parte, sabían bien. No tenía que forzarme a comerlas. No tenía que tragarlas como medicina. Eran dulces y fáciles y me hacían sentir que estaba haciendo algo amable por mí misma, lo cual supongo lo estaba. Hace como 2 meses hice algo que no había hecho en años. Fui al supermercado y compré salmón fresco. No enlatado, no congelado, fresco. Era caro, más de lo que normalmente gastaba en una sola comida, pero quería intentarlo. Había estado leyendo lentamente, cuidadosamente, con una lupa cuando la letra se hacía demasiado pequeña, sobre proteínas y cuánto necesitan realmente los adultos mayores. Resulta que es más de lo que yo estaba comiendo, mucho más. Las tostadas y la mermelada no construyen músculo. Una taza de sopa no repara nada. La proteína sí. Y el salmón, había leído, era una de las mejores fuentes. Lo llevé a casa, lo enjuagué bajo agua fría y lo puse en una bandeja para hornear. Le eché un chorrito de aceite de oliva, añadí un poco de sal y pimienta y lo metí en el horno. 20 minutos después, mi cocina olía a algo que Ricardo solía hacer. A Ricardo le encantaba el salmón. Lo asaba en las tardes de verano, de pie en el patio trasero, con una cerveza en una mano y una espátula en la otra. Nunca lo cociné después de que murió. Se sentía demasiado específico, demasiado atado a él. Pero esa noche me senté en mi mesa con un trozo de salmón, verduras asadas y un vaso de agua. Y pensé en él, no con tristeza exactamente, solo presencia. Le habría gustado que me estuviera cuidando. No era un hombre que dijera cosas así en voz alta, pero lo habría notado. Habría visto que comía mejor, me movía más fácilmente. Habría dicho algo como, «Te ves bien, Marge», y eso habría sido suficiente. El salmón se convirtió en la quinta cosa. No lo comía todos los días. No podía permitírmelo. Pero 2 veces a la semana me lo proponía, y noté la diferencia casi inmediatamente. Mis piernas se sentían más fuertes. No solo menos débiles, realmente fuertes. Podía estar de pie en el mostrador cortando verduras, sin necesitar sentarme a mitad de camino. Podía llevar una bolsa de la compra del coche a la cocina, sin ponerla en el suelo para descansar. Cosas pequeñas. Pero se sumaban. El salmón está lleno de ácidos grasos omega 3, de los que había oído hablar, pero nunca realmente entendí. Los omega 3 reducen la inflamación, mejoran la circulación, ayudan a tus músculos a recuperarse después de usarlos y protegen tus nervios, lo que importa más de lo que me di cuenta. Tus músculos no trabajan solos. Necesitan señales de tu cerebro enviadas a través de tus nervios, diciéndoles cuándo contraerse y relajarse. Si esas señales se debilitan o ralentizan, tus músculos no responden como deberían. Por eso algunas personas mayores se sienten inestables, no porque sus músculos sean débiles, sino porque la conexión entre su cerebro y sus piernas se ha deshilachado. Los omega 3 ayudan a mantener esa conexión fuerte. También aprendí que el salmón es uno de los pocos alimentos que contienen naturalmente vitamina D. La vitamina D no es solo para los huesos. Es crítica para la función muscular. La vitamina D baja te hace débil, te hace cansada, te hace más propensa a caerte. No sabía que mis niveles eran bajos hasta que mencioné mi fatiga a mi médica durante una visita rutinaria. Hizo un análisis de sangre. Salió deficiente. Quería ponerme en un suplemento y estuve de acuerdo. Pero también empecé a comer más salmón. Entre los dos empecé a sentirme como yo misma de nuevo. O quizás una versión de mí que no había sido en años. Por esta época empecé a escribir cosas. No exactamente un diario. Solo notas, cosas que estaba aprendiendo, cosas que desearía haber sabido antes. Escribí sobre batatas y avena y salmón, sobre lo mucho mejor que me sentía cuando las comía consistentemente. Escribí sobre el miedo,
sobre la vergüenza de necesitar ayuda, sobre cómo se siente perder la confianza en tu propio cuerpo. No sabía qué iba a hacer con ello. Solo necesitaba sacarlo. Sara encontró el cuaderno una tarde cuando me estaba ayudando a organizar mi cocina. «¿Qué es esto?», preguntó levantándolo. «Nada», dije. «Solo divagaciones». Lo abrió. Empezó a leer. Sentí mi cara arder. «Sarah, no». «Margarita, esto es bueno», dijo mirándome. «Realmente bueno». La descarté con un gesto. «Solo soy yo hablando conmigo misma». «No», dijo. «Eres tú hablando con gente que necesita oír esto». No le creí, pero siguió insistiendo. Suavemente, como Sara hace. Unas semanas después me ayudó a convertir esas notas en algo más organizado. Un pequeño libro, nada elegante. Solo las cosas que había aprendido sobre mantenerse fuerte, mantenerse segura, mantenerse independiente después de los 60. Lo llamé el código de la libertad porque eso es lo que se sentía para mí. Un código que había descifrado, una manera de permanecer libre. Lo publiqué digitalmente porque no sabía qué más hacer con él y honestamente casi no lo hago. Estaba avergonzada. No soy escritora. Solo soy una mujer mayor que descubrió algunas cosas demasiado tarde y quería compartirlas. Pero la gente empezó a leerlo. Una mujer llamada Dolores me dejó un mensaje diciendo que le ayudó a entender por qué sus piernas se habían estado debilitando. Empezó a añadir los alimentos que mencioné y dijo que se sentía más estable en 2 semanas. Un hombre llamado Gerardo me dijo que había estado evitando las escaleras durante más de 1 año. Después de leer el libro y cambiar lo que comía, subió un tramo completo sin parar. Lloré cuando leí eso. Todavía no sé si lo mantendré disponible. Parte de mí se siente tonta por poner mis pensamientos ahí así. Pero si estás luchando con tus piernas, con tu equilibrio, con ese miedo silencioso de que estás perdiendo tu independencia, podría ayudar. Hay más en el libro de lo que puedo meter en este video. Más alimentos, más estrategias, más de la verdad sobre lo que se necesita para mantenerse fuerte cuando todo a tu alrededor te está diciendo que vayas más despacio. El enlace está en el comentario fijado si lo quieres. No insistiré. Solo quería que supieras que está ahí. El 6º y último alimento que añadí fueron huevos. Simples, baratos, fáciles. Había comido huevos toda mi vida, pero nunca consistentemente, nunca con intención. Ahora como 2 cada mañana, revueltos la mayoría de los días, a veces con un poco de queso y espinacas si me siento ambiciosa. Los huevos son una proteína completa, lo que significa que tienen todo lo que tus músculos necesitan para reconstruirse. Y a medida que envejeces, tu cuerpo se vuelve menos eficiente usando proteína. Necesitas más solo para mantener lo que tienes. No sabía eso. Pensé que comer un poco aquí y allá era suficiente. No lo era. Los huevos también contienen algo llamado colina, que ayuda a tu cerebro a comunicarse con tus músculos. Esa conexión entre tu cerebro y tus piernas es lo que te mantiene equilibrada, lo que evita que tropieces cuando el suelo es irregular. Sin suficiente colina, esa conexión se debilita. Te sientes inestable. Dudas de tus pasos. Solía agarrarme a la barandilla cada vez que bajaba escaleras, aterrorizada de perder un escalón. Ahora la sostengo ligeramente, por si acaso, pero no la necesito como solía. Los huevos también tienen vitamina D, vitaminas B y grasas saludables que apoyan tus articulaciones y reducen la inflamación. No son llamativos, no son emocionantes, pero funcionan. Hace 3 semanas Linda llamó y preguntó si quería ir a dar un paseo. Esta vez dije que sí. Ella hizo una pausa. ¿En serio? En serio, dije. Nos encontramos en el parque cerca de su casa. Tiene un circuito pavimentado como de 800 metros alrededor. No había caminado tan lejos en más de 1 año, pero quería intentarlo. Linda igualó mi ritmo. No me apresuró, no se quejó.
A mitad de camino dijo, «Pareces diferente». «¿Diferente cómo?» «Más fuerte», dijo. «Más tú». No supe qué decir a eso. Terminamos el circuito. Estaba cansada, pero no exhausta. No temblorosa, ni asustada, ni preguntándome si lo pagaría al día siguiente. Solo cansada, del tipo bueno. Cuando llegamos al coche, Linda me abrazó. No dijo nada. No hacía falta, pero lo sentí. El alivio, el orgullo silencioso. Me había estado viendo desaparecer durante años y ahora estaba volviendo. No voy a decirte que esto arregló todo. Todavía tengo días difíciles. Días cuando mis piernas duelen sin razón. Días cuando estoy cansada y no me apetece cocinar o comer bien. Pero esos días son menos ahora. Y cuando vienen, no me desespero como solía. No asumo que es el principio del fin. Solo descanso, como algo nutritivo. Lo intento de nuevo mañana, porque esto es lo que he aprendido. No pierdes tu independencia de una vez. La pierdes en 1000 pequeñas rendiciones. El paseo que no das, las escaleras que evitas, la invitación que rechazas porque tienes miedo de no poder seguir el ritmo. Cada una se siente razonable en el momento, pero se acumulan. Y un día te das cuenta de que has construido una vida tan pequeña que apenas puedes moverte dentro de ella. Me niego a vivir así, no porque sea valiente, no porque sea fuerte, sino porque finalmente entiendo algo que no entendía antes. Mi cuerpo no me está traicionando, solo está pidiendo lo que necesita. Y cuando le doy eso, consistentemente, pacientemente, sin esperar milagros, responde. No haciéndome joven de nuevo, sino dejándome seguir viviendo. Ayer por la mañana caminé hasta el buzón y de vuelta sin pensar en ello. Sé que suena pequeño, pero hace 2 meses ese mismo paseo requería un plan. Esperaría hasta media mañana cuando mis piernas se sintieran más sueltas. Me pondría mis zapatos más resistentes. Me diría que solo tenía que llegar allí y volver y luego podría descansar. Ayer simplemente caminé, sin negociación, sin miedo. Agarré mis llaves, salí y mis piernas me llevaron. No fue hasta que estaba a mitad de camino de vuelta que me di cuenta de que no había tenido miedo. Fue entonces cuando supe que algo realmente había cambiado. No solo mi fuerza, mi confianza, confiaba en mi cuerpo de nuevo. El jueves pasado, Sara preguntó si podía cuidar a Emma por la tarde. No solo 1 o 2 horas, toda la tarde. Tenía algo de trabajo en la ciudad y no volvería hasta la noche. Hace unos meses habría dicho que no. Habría inventado alguna excusa sobre estar cansada o tener planes. Porque la verdad era que no confiaba en mí misma para seguir el ritmo de una niña de 8 años durante tanto tiempo. Pero esta vez dije que sí. Emma apareció en mi puerta con su mochila, una caja de zumo y una pila de libros de la biblioteca. Mamá dice que podemos hacer lo que queramos, anunció, quitándose los zapatos en mi entrada. Dentro de lo razonable, dije. Ella sonrió. Empezamos con los deberes, luego un tentempié. Luego Emma preguntó si podíamos salir. «¿Qué quieres hacer ahí fuera?», pregunté. «Caminar», dijo. «Solo por ahí. Me gusta caminar contigo». Así que lo hicimos. Caminamos hasta el final de la manzana. Luego doblamos la esquina. Luego bajamos al pequeño parque 2 calles más allá. Emma habló todo el camino. Sobre su profesora, sobre un niño en su clase que comió pegamento, sobre un pájaro que vio que estaba segura de que era un halcón, pero probablemente era un cuervo. Escuché. Hice preguntas. Me reí cuando dijo algo gracioso y seguí caminando. Debimos haber cubierto 1,5 kilómetros, quizás más. Cuando volvimos a mi casa no estaba sin aliento. No estaba temblorosa. Hice sándwiches de queso a la plancha y nos sentamos en mi porche a comerlos mientras el sol empezaba a bajar. Emma se apoyó en mi brazo. «Me alegro de que ya no esté cansada, señora Margarita», dijo en voz baja. «Yo también», dije. Y lo decía en serio. Hay algo que no te he contado todavía. Algo que he estado evitando porque no estaba segura de cómo decirlo sin sonar tonta. En el verano de 1974 conocí a un hombre llamado Arturo. Tenía 32 años.
casada, madre de 4, con mi quinto en camino. Arturo era profesor visitante en el instituto comunitario donde trabajaba a tiempo parcial en la oficina. Era amable, de voz suave. Notaba cosas. Una tarde me preguntó por qué siempre tomaba las escaleras en lugar del ascensor. Le dije que me gustaba el movimiento. Me gustaba sentir que mis piernas trabajaban. Sonrió. Dijo que lo entendía. Hablamos unas cuantas veces más después de eso. Nunca nada inapropiado. Solo conversaciones al pasar. Pequeños intercambios olvidables que de alguna manera no eran olvidables en absoluto. Un día me preguntó si alguna vez había pensado en volver a estudiar. Me reí. Le dije que tenía 5 hijos y un marido y una casa que dirigir. No había tiempo para soñar. Me miró con esta expresión que todavía recuerdo. No lástima. Algo más cercano a la tristeza. Deberías hacer tiempo, dijo. Nunca lo volví a ver después de ese verano, pero pienso en él a veces. No porque lo amara. No lo hice, sino porque vio algo en mí que había dejado de ver en mí misma. Una versión de Margarita que todavía quería cosas, que todavía se movía por el mundo con intención y fuerza. Enterré esa versión durante mucho tiempo. Me dije que era egoísta, poco práctica, que no valía la pena la molestia. Pero últimamente me he estado preguntando, ¿y si no se había ido? ¿Y si solo estaba esperando? Hace 2 semanas tuve una cita con el médico, solo un chequeo rutinario. Presión arterial, peso, las preguntas habituales. La doctora Patel ha sido mi médica durante 7 años. Es más joven que mi hija menor, pero no me habla con condescendencia como algunos médicos hacen. Entró en la sala de examen, echó un vistazo a mi expediente, luego me miró. «¿Has perdido peso?», dijo. Asentí. «Un poco». «¿Cuánto?». «Como 3,5 kilos». Levantó las cejas. «¿En cuánto tiempo?». «3 meses quizás». Dejó el expediente. «¿Qué cambiaste?». Le conté. Sobre las batatas y la avena y el salmón. Sobre comer huevos cada mañana y añadir bayas a todo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé sonrió. «Margarita, eso es maravilloso», dijo. «Tu masa muscular realmente ha aumentado. ¿Sabes lo raro que es eso a tu edad?». No lo sabía. «La mayoría de la gente pierde músculo a medida que envejece», continuó. «Incluso con ejercicio. Pero tú lo has recuperado. Tu equilibrio es mejor. Tu marcha es más estable. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo». Sentí algo poco familiar subiendo por mi pecho. Orgullo quizás, o alivio, o simplemente el conocimiento silencioso de que no me lo había imaginado. Realmente era más fuerte. Pero esta es la cosa que necesito que entiendas. Esto no pasó porque sea especial, o disciplinada, o porque tenga alguna fuerza de voluntad secreta que otras personas no tienen. Pasó porque estaba desesperada. Y porque tuve la suerte de tropezar con información que realmente funcionaba, pero sobre todo pasó porque seguía adelante, incluso en los días que no quería, incluso cuando me sentía tonta comiendo salmón por 3ª vez esa semana, incluso cuando me preguntaba si algo de esto importaba. Seguía adelante, porque la alternativa, encogerse, debilitarse, desaparecer, no era algo que pudiera aceptar más. No te estoy contando esto para inspirarte. Te lo estoy contando porque sé lo que se siente perder la confianza en tu propio cuerpo. Levantarte y preguntarte si tus piernas te sostendrán. Evitar invitaciones porque tienes miedo de no poder seguir el ritmo. Sentir que te estás volviendo más y más pequeña hasta que un día apenas estás ahí. Y te estoy diciendo que no tiene que ser así. No si todavía estás aquí. No si todavía puedes tomar decisiones sobre lo que comes, cómo te mueves, cómo pasas tus días. Tienes más control del que piensas. No sobre todo. No sobre el tiempo o la edad o las cosas que nos desgastan a todos eventualmente. Pero sobre esto, sobre si alimentas a tu cuerpo lo que necesita, sobre si lo intentas. Eso es suficiente. Tiene que serlo. El fin de semana pasado hice algo que no había hecho en años. Reorganicé mi sala de estar. No toda. Solo el sofá y la mesita y la lámpara. Me llevó 1 hora,
Empujé, levanté. Angulé el sofá a través de la puerta y al otro lado de la habitación, y cuando terminé me senté en mi nuevo sitio y miré alrededor. No era perfecto. El sofá estaba ligeramente torcido. El cable de la lámpara no llegaba del todo al enchufe, pero lo había hecho, yo sola, sin llamar a nadie, sin esperar ayuda. Me quedé sentada ahí durante mucho tiempo, solo respirando, sintiendo mis piernas, sintiendo la fuerza en ellas, sintiéndome viva de una manera que no había sentido en tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía. Quiero contarte sobre un momento más, uno pequeño, pero importó. Hace unos días estaba en el supermercado poniendo artículos en mi carro. Una mujer, quizás de 70 y tantos, estaba de pie cerca, mirando los estantes como si no pudiera decidir del todo. Tenía un bastón. Su carro estaba casi vacío. No planeé decir nada, pero me miró y sonrió cansada. ¿Alguna vez sientes que todo es más difícil de lo que solía ser?, preguntó. Asentí. Todos los días. Solía poder hacer una compra completa, dijo. Ahora apenas puedo pasar de las frutas y verduras. Dudé. Luego le conté. No todo, solo un poco. Sobre los alimentos que había estado comiendo. Sobre lo mucho más fuertes que se sentían mis piernas. Escuchó. No dijo mucho, pero cuando me giré para irme me llamó. ¿Qué era ese pescado que dijiste? ¿Salmón? ¿Salmón? Dije. 2 veces a la semana si puedes. Asintió. Lo anotó en el reverso de su lista de compras. No sé si lo intentará, pero espero que lo haga. No voy a pararme aquí y decirte que lo he descubierto todo. No lo he hecho. Todavía hay días cuando estoy cansada, cuando me duelen las piernas, cuando me pregunto cuánto tiempo más puedo seguir así. Pero esos días no me asustan como solían, porque sé ahora que la fuerza no es algo que encuentras una vez y guardas para siempre. Es algo que practicas cada día, cada comida, cada pequeña elección. Lo practicas hasta que se convierte en parte de ti de nuevo. E incluso cuando tropiezas, porque lo harás, no tienes que empezar de cero. Solo empiezas de nuevo. Esto es lo que sé ahora que no sabía hace 6 meses. Tus piernas no te fallan de una vez. Te piden ayuda silenciosamente, una y otra vez. Y si escuchas, si les das lo que necesitan, seguirán llevándote. No para siempre. Nada dura para siempre. Pero más de lo que piensas. Más lejos de lo que pensabas posible. Batatas, avena, aguacates, bayas, salmón, huevos. 6 alimentos simples. No magia, no una cura, solo combustible. Del tipo que tus músculos han estado rogando. Y cuando los alimentas consistentemente, pacientemente, sin esperar milagros, responden, no haciéndote joven, sino dejándote quedarte. Todavía pienso en Arturo a veces, no con anhelo, no con arrepentimiento exactamente, sino con una especie de gratitud silenciosa. Me vio cuando había dejado de verme a mí misma. Me recordó sin pretenderlo que era más que el papel que me habían dado. Más que esposa, más que madre, era Margarita. Y Margarita todavía tenía piernas que funcionaban, una mente que se preguntaba, una vida que aún no había terminado. Olvidé eso durante mucho tiempo, pero lo recuerdo ahora. Esta mañana me desperté antes del sol. Me hice una taza de té y me senté en mi porche en la oscuridad. El aire estaba fresco. La calle estaba en silencio. Y pensé en todas las mañanas que he visto, todas las que no he visto, todos los pasos que he dado, todos los que aún quedan por delante. No sé cuántos me quedan, ninguno de nosotros lo sabe. Pero sé esto, mientras mis piernas me lleven, seguiré moviéndome, no porque tenga algún lugar al que ir, sino porque puedo. Y eso, después de todo, se siente como suficiente. Si estás luchando ahora mismo, si tus piernas se sienten más débiles de lo que solían, si tienes miedo de lo que viene después, quiero que sepas algo. No lo estás imaginando y no eres impotente. Empieza pequeño. Añade una cosa, luego otra. Alimenta tus músculos. Confía en el proceso y date tiempo.
La fuerza no vuelve de la noche a la mañana, pero sí vuelve. Soy prueba de eso. Escribí todo lo que aprendí, todo lo que no pude meter aquí, en ese pequeño libro que mencioné antes. El Código de la Libertad. No es elegante. Solo soy yo hablándote como le hablaría a una amiga. Más alimentos, más estrategias, más verdad sobre lo que realmente se necesita para mantenerse fuerte, segura e independiente después de los 60. Todavía no estoy segura de si lo mantendré. Me pongo tímida con estas cosas. Pero si puede ayudar, aunque sea una persona, a sentirse más estable, más fuerte, menos asustada, entonces vale la pena. El enlace está en el comentario fijado. No esperes. Puede que lo quite, pero por ahora está ahí si lo necesitas. Gracias por quedarte conmigo, por escuchar, por dejar que una mujer mayor te cuente lo que ha aprendido, aunque lo aprendiera demasiado tarde para hacer todo lo que desearía haber podido hacer. Si esto te ayudó, si te hizo sentir un poco menos sola, estaría agradecida si te suscribieras. No porque necesite los números, sino porque se siente bien saber que alguien todavía está escuchando. Cuida tus piernas, te han llevado hasta aquí. Te llevarán más lejos aún si se lo permites.